Hola, buenos días, soy Marilixa Peña y hoy continuamos con una pequeña porción bíblica acompañada con oración por las necesidades del pueblo de Dios. Y la porción bíblica que vamos a leer está en San Lucas capítulo 9, versículo 24. Vamos a leer esa palabra y eso nos va a ayudar para entender muchas cosas que nosotros como pueblo de Dios en este tiempo, en este abril 2026, que estamos, muchas cosas que nos están pasando, cosas difíciles que a veces no encontramos la salida o no sabemos cómo seguir, no entendemos por qué como pueblo de Dios nos están pasando estas cosas, no sabemos si es que el Señor nos ha abandonado, nos ha dejado de lado, no sabemos si es que nuestra fe ha sido mal fundamentada bíblicamente hablando, no sabemos si es que hemos estado tomando decisiones equivocadas con respecto a la palabra de Dios. Entonces, todas estas preguntas nos vienen a la mente cuando nosotros estamos pasando situaciones difíciles y no sabemos cómo seguir o qué va a pasar con el futuro de nosotros. Entonces, vamos a leer la porción bíblica y vamos a ver qué nos dice el Señor allí. San Lucas capítulo 9, versículo 24. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y la palabra dice: Nuestro Señor Jesucristo hablando dice: porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, esta persona la salvará. Parece fácil el texto, pero tiene mucha información adentro. Vamos a leerlo otra vez. Dice: todo o toda persona que quiera salvar su vida, ¿salvarla de qué? De la destrucción. Dice: toda persona que quiera salvar su vida de la destrucción, la perderá. O sea, perderá su vida. Ajá. Y toda persona que pierda su vida por mí, dice el Señor, esta persona salvará su vida. ¿Y cómo es esto, hermana? ¿Cómo funciona esto aquí? Bueno, el Señor tiene su manera, vamos a decirlo así, de hablar o de expresarse en la Biblia. Pero ¿cómo vamos a entender este texto? Que son textos que parece que se contradijeran entre ellos mismos, pero no es así, sino es investigar la palabra para saber exacto qué quiere decir. Primeramente, qué significa salvar, investigarla, y qué significa vida, y qué significa perder esa vida o esa salvación, y qué significa perder la vida o la salvación por causa de Cristo o causa de Dios o causa del Señor. Bueno, son muchas cosas, pero por alguna parte tenemos que comenzar, ¿verdad? Como este tema es una palabra sencilla, acompañada con oración para personas que no entienden Biblia o que entienden muy poquitita Biblia, pero que están interesados en, vamos a decir, crear, comenzar a caminar con el Señor o crear una pequeña relación con el Señor. Entonces, para esas personas es este programa específico en este momento que estoy hablando. Entonces, voy a poner los ejemplos para que
usted que está del otro lado de la pantalla pueda entender de lo que está hablando Cristo en este texto. Dice la palabra que toda persona que se esfuerce por salvar su vida la va a perder. Ahora voy a explicar qué es eso ya en la vida real, en blanco y negro, en la vida que vivimos literalmente. Toda persona que se esfuerza por salvar su vida es este tipo de persona. Es una persona que nace y crece en la pobreza económica y pobreza espiritual, vamos a decirlo así. Y ya cuando la persona llega a tener un entendimiento, no sé, 16 años, 18 años de edad, 20, 25, 30, la edad no importa. Lo que importa aquí es que ya que la persona empieza a darse cuenta que en la vida tenemos que luchar, trabajar, estudiar, tratar de obtener un conocimiento en algo para poder conseguir un trabajo y forjarnos un futuro o para tan siquiera tener un techito, pagar una renta y un plato de comida y un trapito que ponernos. Ya que empezamos a entender eso y empezamos a luchar en la vida para hacer ese dinero. Entonces, toda persona que se preocupe por salvar su vida de la destrucción es toda persona que se preocupa por obtener cosas materiales. Es alguien que trabaja 2 o 3 trabajos para ahorrar, o ese dinero que va haciendo en los trabajos lo va invirtiendo en propiedades, casas, apartamentos o construyendo una empresa. Entonces esa persona está haciendo todito ese trabajo y todito ese esfuerzo, duerme tal vez 4 horas en la noche, porque prácticamente trabaja 20 horas, vamos a decirlo así, del día, vaya. Esa persona está preocupada por salvar su vida, entonces por eso invierte tantas horas trabajando para hacer ese dinero y cambiar su futuro de la persona con respecto al momento que la persona está viviendo. Tal vez en este momento la persona no tiene nada económicamente, apenas tal vez tiene un lugarcito donde vivir que lo está rentando, pero económicamente no tiene nada suyo, vamos a decir algo de valor económico. Entonces la persona dice, no, yo no puedo seguir así porque cada día me voy haciendo vieja y cada día mis fuerzas se van a ir acabando y tengo que trabajar duro, luchar duro para ver qué es lo que puedo lograr económicamente para mi vejez. Entonces la persona empieza con este plan de trabajo y de ahorro, trabajo y de ahorro, trabajo y de ahorro, o trabajo e inversión, 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 para construirse ese futuro y que de esa manera la persona no sea destruida cuando la economía venga al piso, de esa manera la persona no sea destruida cuando el gobierno de esa nación lo deporte para su país de origen, de esa manera la persona no sea destruida cuando el dólar o la moneda donde vive pierda el valor. De esa manera la persona no pierda la vida cuando venga el coronavirus, porque va a tener los miles en el banco para pagarse un buen médico, una buena clínica y salvarse del coronavirus o de cualquier otro virus, cualquier cáncer, cualquier otra enfermedad. Todo eso está bueno. Lo que pasa es que cuando de Biblia se trata, la persona tiene que entender Biblia para saber cómo funciona el reino de Cristo. Aquí Cristo está diciendo que toda persona que se preocupe por salvar su vida, o sea, por trabajar y ahorrar o trabajar y invertir, esa persona perderá su vida. Y toda persona que se preocupe por perder su vida, no preocuparse por trabajar tantas horas para ahorrar, tantas horas para invertir, sino que la persona va a trabajar solo lo necesario de horas y de tiempo para poder no morirse de hambre, tener un bocado digno que comer, un trapito que ponerse y un techito sobre su cabeza, ya sea un apartamentito de renta, para vivir con dignidad hasta que el Señor diga otra cosa.
esa persona que viva así y que invierta su tiempo en educarse en la Biblia y en trabajar la Biblia, esa persona va a salvar su vida. Ahora explico. En este momento 2026 que estamos viviendo, hay muchos hijos de Dios, muchas personas creyentes en el Señor, ya sean cristiano católico, cristiano pentecostal, cristiano de testigos de Jehová, mormones, cristianos de cualquier denominación, pero que tal vez en su corazón las personas son sinceros en buscar al Señor. Las personas son sinceros, son honestos, que honestamente, en verdad, creen en el Señor y creen en la palabra, creen en su doctrina, creen en que el Señor es justo y su reino es justo. Honestamente lo creen, pero las personas, ningún ministro les aconsejó y ellos no entendieron suficiente Biblia como para darse cuenta que ellos no tenían que esclavizarse trabajando 2 y 3 trabajos para hacer dinero, porque cuando llegara la caída de la moneda y cuando llegara la caída de las casas, que es la caída de la economía en general, y cuando llegaran las deportaciones, cuando eso pasara, el dinero que la persona tenía guardado, incluso ni ese mismo dinero le iba a servir. ¿Por qué? Porque al caer la moneda, toditos los años que trabajaste, ese dineral que guardaste en el banco, ahora no vale nada. Y si da la casualidad que ahorraste en el país extranjero donde estabas viviendo y no tenías papeles o lo que sea y ya te deportaron y no tenías familiares y te agarraron de la calle, la migra te agarró en la calle y no tuviste tiempo de poder hacer la transacción bancaria para sacar tu dinero y trasladarlo a tu país de origen, toditos los años que trabajaste también lo perdiste. Y si compraste una casa y estabas pagando tu casa con la esperanza que mañana o en 5 años o en 10 iba a pasar una ley migratoria donde ibas a poder arreglar papeles y entonces ibas a poder establecerte en una manera formal y estabas pagando tu casa con ese objetivo, ahora en la deportación también perdiste tu casa. Entonces, ¿qué pasa con toditos estos dolores y destrucciones de saber que a lo mejor cuando comenzaste a entender que debías de trabajar y ahorrar o trabajar e invertir, lo comenzaste cuando tenías 20 años, 30 años o 40 y ahora tal vez ya tienes 50 o tienes 60 y ahora te vienen todititos estos males y estas angustias y estos problemas? Lógicamente ya a esta edad, ya no tan fácil, se puede comenzar, tal vez es tu país de origen, pero tal vez es un país que está completamente destruido económicamente hablando, es un país lleno de crimen, donde no se puede construir nada y hacer nada. Entonces, ¿qué pasa contigo ahora? Entonces, fuiste destruido o perdiste tu vida. Pero ¿cómo la perdiste si ya la habías salvado en todo lo que habías trabajado? Bueno, la perdiste porque la habías salvado en tu entendimiento. Habías trabajado y ahorrado y trabajado e invertido en tu entendimiento, pero no trabajaste ni ahorraste en el entendimiento bíblico. En el entendimiento bíblico es que solo trabajes para subsistir en la materia y que trabajes la mayoría del tiempo para la vida espiritual, para cuando estas destrucciones vengan, entonces como ya invertiste 10, 15, 20, 30 años educándote en la Biblia y trabajando y predicando en calles, aldeas, montañas, ahora que esta destrucción vino, ya tú o usted está listo para que nuestro Señor Jesucristo lo tome de la mano y lo levante a trabajar duro y tupido para salvar a miles y millones de personas que están siendo destruidas.
Ajá, pero ¿qué tal como si usted se puso a trabajar 2 y 3 trabajos para lo físico? Ahora es el tiempo que el Señor lo tiene que levantar, pero ¿cómo lo va a levantar? Si los últimos 20, 30 años, que eran los que usted necesitaba para educarse bien en la Biblia, usted los invirtió en hacer dinero para construirse la casa más grande, más lujosa, el carro, la empresa, el de esto, el de esto. Ahora que todo eso viene a pérdida, ¿cómo el Señor lo levanta en lo del reino si a eso del reino usted no le dio, vamos a decir, importancia? Entonces eso es lo que nuestro Señor Jesucristo está diciendo en este texto. Por eso Él dice, porque todo aquel o toda aquella persona que quiera salvar su vida la perderá, y todo aquel o aquella persona que pierda su vida por mí. Perder la vida por Cristo lo que quiere decir es perder tu vida económica, tu vida de juventud, tu vida de fuerza, perderla por Cristo. ¿Y qué quiere decir por Cristo? Perderla primeramente en educación de Cristo, y educación de Cristo es la Biblia. Y la Biblia te va a llevar años para que la entiendas. Y ya que la perdiste todos esos años en Cristo, ahora tienes que ir a perder los otros años que te quedan en Cristo de trabajo. Entonces, si usted pierde la vida en Cristo de educación bíblica y pierde la vida en Cristo de trabajo de la obra, entonces usted va a ser salvo de la destrucción. ¿Por qué? Porque el propio Cristo, el propio Jehová, el propio Señor, el propio Dios lo va a salvar a usted de la destrucción. La destrucción va a llegar a su lado, a su derecha, a su izquierda, atrás de su espalda, enfrente de usted, lo va a rodear. Pero el Señor lo va a librar en medio de toda esa destrucción, de que si es el coronavirus que vino como juicio, a lo mejor tal vez el coronavirus llegue a su vida, pero no pase de que llegó y nada más. No hizo ningún efecto destructivo en su vida. Y si no llegó, pues mucho mejor todavía. Y si la moneda se cayó, si el dinero del banco ya no tiene valor, la casa que estaba pagando no tiene valor, no importa. ¿Por qué? Porque usted ha vivido una vida con lo mínimo. Entonces, como ha vivido con lo mínimo y ha dedicado la vida a educarse, a estudiar para poder entender, y que de esa manera el Señor lo pueda poner a trabajar en este tiempo terrible de destrucción que viene, entonces ahora en este tiempo el Señor lo va a librar, lo va a guardar. ¿Por qué? Porque el Señor va a poder usarlo a usted para que usted trabaje, porque por eso invirtió años de su vida en educación bíblica. Entonces usted perdió, vamos a decir, su juventud en poder haber hecho dinero trabajando 2, 3 trabajos y haberse comprado una casa mejor, más lujosa, de eso. Pero usted renunció a todo eso para poder dedicarle el tiempo a la educación y al trabajo de la obra. Entonces quiere decir que usted va a ser salvo, porque el Señor lo va a salvar. ¿Por qué? Porque usted es una pieza útil en el reino de Dios para poder trabajar la obra. Pero cuando usted es una persona que se dedicó a trabajar por el dinero y para hacer dinero y para vivir cómodamente bien, entonces usted es una pieza útil, pero para la materia, pero no para el espíritu de Dios. Entonces, eso es lo que nuestro Señor Jesucristo está hablando aquí. Y lamentablemente este texto que estamos estudiando aquí en este momento, antes de la oración, en este texto hay una millonada de personas en este momento de este 2026. Hay una millonada de personas que están llorando porque perdieron los ahorros de 20 años de su vida, perdieron la casita que con miles de esfuerzos les había costado dar el down payment y comenzar a pagar esa casa. Personas que habían comenzado tal vez su negocio y ahorita están en todo este problema.
Entonces por eso les digo que estudiar la Biblia es vital para un hijo de Dios, porque la Biblia lo que te enseña es a vivir con lo mínimo. Con lo mínimo. Si solo frijolitos y tortilla come, solo eso coma. Viva con lo mínimo que usted pueda gastar. ¿Para qué? Para que de esa manera usted tenga suficiente tiempo para poder estudiar la Biblia sin agobio y tenga suficiente tiempo para trabajar la Biblia, ya sea trabajarla predicando en las calles, predicando en aldeas, montañas, barrios, ciudades, pero que usted tenga la mayoría del tiempo para el trabajo de la obra y la educación de la obra. Y viva con el mínimo tiempo de trabajo en lo natural. Y de esa manera usted se va a evitar ese montonal de destrucción. Porque el día que ya nuestro Señor Jesucristo, construya su reino totalmente en esta segunda venida, que lo tenemos a la puerta, que venga. Cuando eso pase, ya entonces nosotros, los que hemos pagado ese precio de vivir con lo mínimo para poder un día lograr con el Señor lo que Él nos quiera dar, ya en el reino de Él, Él nos va a poder dar la oportunidad para que trabajemos más horas, ya sea en levantar un ministerio grande o una escuela bíblica, una universidad bíblica, un colegio bíblico, una empresa, lo que sea que el Señor nos quiera dar. Entonces vamos a poder invertir esos años, ese tiempo, esa educación y todo eso en eso. ¿Por qué? Pues porque ya venimos con años sacrificándonos para poder educarnos primero. Pero es triste sacrificarse para producir materia y después que de una o de otra manera pierdas esa materia y ya ahora estás viejo y cansado y ya tu mente no te da tan bien o no tienes buena salud para poder estudiar y poder producir el reino de Cristo en ti que Dios tiene disponible para ti. Entonces, mis hermanos, mis hermanas en Cristo, si usted está pasando una situación de estas parecida a la que estoy explicando y hablando de todo esto, cualquiera que sea su situación, yo lo que le digo y le invito en este día es que oremos. Vamos a orar y vamos a ponerle al Señor la situación en la que estamos pasando. Y si usted es una persona que le está pasando cualquiera de estas situaciones que he hablado antes, por favor, no abandone la oración, siga buscando al Señor en la oración. Vamos a orar y dígale al Señor con sus propias palabras que use este dolor que usted está pasando en este momento, ya sea dolor por enfermedad, dolor por pérdida económica, dolor por deportación, por lo que sea. Dígale al Señor que use este dolor que usted está pasando, que lo use para bien, o sea, que lo use para bien en usted, queriendo decir que lo use para que usted entienda en este dolor que el Señor tiene otro plan para usted y que el plan que tiene es mucho mejor que lo que usted había construido. Entonces, esas tienen que ser sus palabras en esta oración, ¿ok? Vamos a orar. Bendito Dios Padre Santo, te damos gracias, Padre, en esta hora, por la oportunidad, Señor, que tú nos das en este día, de poder, Padre, estar vivos todavía aquí ante tu presencia. Te damos gracias por eso. Y en esta hora, Señor, venimos clamando por todos mis hermanos en Cristo, Señor, en todo el globo terráqueo, de toda clase de doctrina bíblica. Padre, vengo clamando por ellos, que todos aquellos que han fracasado y que siguen fracasando en tu camino por no entender tu palabra, o por no saber tu palabra, por no estudiar tu Biblia, bendito Dios, yo clamo por ellos, Padre, que les des entendimiento bíblico, que de una o de otra manera tú uses las redes sociales, uses ministros que con corazón sincero enseñan tu palabra, que uses cristianos, vecinos, amigos, amistades que les puedan dar un consejo bíblico para que ellos puedan ser guiados, Padre, en este momento de dolor, de angustia, de necesidad, en este momento de enfermedad. Bendito Dios, yo clamo, Padre, porque tu mano poderosa sea puesta sobre la vida de ellos y que de esa manera, Padre, tu pueblo venga a ser reconstruido, Señor. Que tu pueblo, Padre, abra los ojos espirituales y se dé cuenta las cosas
qué hicieron mal, las decisiones que tomaron y por qué han llegado, Señor, a esta situación en este momento que está, porque esas decisiones ahora pesan, esas decisiones ahora, bendito Dios, están en la vida de ellos causando un gran daño. Entonces clamo, Padre, porque tu infinita misericordia se deje ver sobre sus vidas, que tú les ayudes, Padre, de una manera o de otra, y que si a ellos les sirve esta palabra que yo doy en este canal, pues usa, Padre, este canal, usa esta palabra como un conducto para llegar al corazón de ellos, Padre, para que les abras ese entendimiento y que de esa manera tu pueblo, Padre, deje de fracasar y deje de ser destruido siempre por el enemigo, porque tu palabra, Padre, enseña que el enemigo en realidad son nuestras malas o erróneas ideas, Padre. Son ideas que nosotros seguimos, a reyes, presidentes de naciones que nosotros seguimos pensando que ellos están bien alineados con tu palabra y que esa decisión es buena y que allí vamos a triunfar y que allí la vamos a hacer, y cuando nos viene el golpe nos damos cuenta que todo lo que creímos era una mentira y que estábamos equivocados y que todos estos presidentes, gobernantes y reyes, reinas estaban equivocados, sus ideas son otras y tu palabra lo que dice es otra cosa. Así que, Padre, yo clamo en este día porque tu amor infinito se deje ver, Padre, sobre tu cuerpo, sobre tu pueblo dolido, sobre tu pueblo que está sufriendo toda acechanza del enemigo y toda destrucción. Yo clamo, Señor, porque tu mano poderosa de amor y de infinita misericordia los toque, Padre, en este día, y que vengan ellos, Padre, a darse cuenta que tú los amas y que lo que quieres es lo mejor para ellos. Así que en ti esperamos, Padre, y en ti confiamos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Padre. Gracias te damos. Amén y amén. Bueno, mi gente, hemos terminado esta pequeña porción bíblica y esta pequeña oración, y yo espero en el Señor que Él de veras los ayude en este camino, no solo a ustedes, a mí también, para caminar en este camino de servicio, y que nos ayude a todos de la manera que necesitamos ser ayudados, y que sea el Señor con nosotros. Vamos a confiar en Él, vamos a esperar en Él y vamos a caminar día con día, confiando y esperando que Él nos ayudará a salir al otro lado, al reino que nuestro Señor Jesucristo nos quiere dar. Que el Señor los guarde y los bendiga siempre. Nos vemos pronto si Dios lo permite. Amén.